Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría hablaros de una serie británica bastante particular y que una generación recuerda con bastante cariño. Dolman y sus muñecos. Hace un poco tiempo, un par de meses o así, ha salido este tomo, House of Dolman, ¿vale? Este es el primero, habrá más, que recopila una serie que se publicó en la revista Valiant entre el año 66 y 70, más o menos. También se publicó alguna historia en algún anual de ya de 1980, por ejemplo, ¿no? Porque las publicaciones británicas son bastante diferentes de las americanas. Para empezar, eran revistas semanales, teóricamente, a veces no salían cada semana, pero en principio eran semanales, con varios personajes que mezclaban humor y aventura, historias de continuará, historias completas, y que después a veces se iban fusionando con el tiempo y se convertían en Thunder y Lion, o se convertían en Valiant y Smash, o lo que fuera, los iban mezclando, y que después, incluso habiendo cerrado la revista, seguían saliendo anuales. Los anuales británicos también eran unas publicaciones un poco particulares, ¿no? Porque eran tomos con tapadura, con historias completas, a veces con relatos de los personajes de la revista, y que estaba sobre todo pensado como regalo, ¿no? Sobre todo como regalo de cara a Navidades, ¿no? Como complemento de los juguetes y todo esto, pues regalar un anual de estos que siempre quedaban bastante bonitos, ¿no? Un poco en plan, como lo que podían ser los tomos que sacaba Bruguera hace años de famosas novelas, o de superhumor, o cosas de este estilo. Los anuales podían seguir saliendo, aunque las colecciones hubieran cerrado. Entonces, Valiant cerró en el año 76 o una cosa así, si no recuerdo mal, y hay una historia de Dolman que apareció en el anual del año 80, o sea, 4 años después de que se hubiera cerrado la colección, seguían apareciendo los anuales y tal, ¿no? Y con personajes y con historias de estos personajes de la revista más o menos clásicos, ¿no? Era una cosa bastante curiosa y bastante típica del mercado británico de esos años. La serie de Dolman eran historias de 4 páginas y normalmente eran completas, aunque algunas historias se alargaron 2-3 semanas, pero lo normal es que fueran historias de 4 páginas y punto pelota, ¿no? ¿Pero de qué iba Dolman? Dolman era una serie sobre un inventor que era también justiciero, que luchaba contra gángsters y chantajistas, secuestradores, atracadores, este tipo de delincuentes así sin nada muy especial. Ocasionalmente contra algún villano un poco más estrambótico, como el Halcón o el Doctor Magno o alguna cosa así, o miembros de estas organizaciones con acrónimos que se estilaron tantos en los años 60, ¿no? En este caso, los malos eran los miembros de DAR. La gracia de Dolman es que él no era un superhéroe, entonces él era un inventor. Entonces lo que había hecho era hacerse con unos robots de estatura bastante canija, pero que tenían habilidades especiales y que le ayudaban en estos casos. La gracia también es que normalmente este tipo de personajes, como los Metal Men de la DC en Estados Unidos, son personajes que tienen sus personalidades y que discuten, pero tienen personalidades propias. En este caso no, eran robots sin ninguna personalidad. Si Dolman no les hacía hacer algo, ellos no hacían nada. Pero lo que hacía Dolman era hacer de ventríloco y les daba voces a todos. Y hacía que todos hablasen entre ellos y discutiesen entre ellos y tuvieran conversaciones entre ellos. Y era una cosa como que, siendo ya chaval, yo veía que la cabeza de Dolman no podía estar muy bien, ¿no? Y de hecho, hay mucha gente que discute si tiene un trastorno de personalidad múltiple o qué demonios pasa. Esto es bastante discutible también, porque muchas veces se dice que Dolman los maneja con su cinturón y a veces ves a los muñecos que están haciendo cosas y él está conduciendo sin tocar el cinturón para nada. Entonces, a veces no sabe muy bien qué está pasando allí, ¿no? Pero bueno, era parte de la gracia. También hay que decir que no está muy claro cómo se llama el personaje. Es decir, si buscáis en internet lo llaman Eric Dolman, que era como lo llamaban en la miniserie de Albion. Y de hecho, en la serie original, en realidad, en un momento dado se descubre que su nombre real es Joshua Luthor, que Dolman es el nombre que se ha puesto para luchar contra el crimen, pero también es el nombre que está en la puerta de su tienda, Dolman. O sea, es una cosa como un poco absurda que no sabe muy bien si él se llama Dolman, si la gente se cree que Dolman, el fabricante de juguetes, y Dolman, el tío que va luchando contra el crimen, son personas diferentes y no tienen nada que ver.
No sé, yo creo que tampoco se lo plantean y que les da un poco lo mismo según cómo les venga el viento, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Las historias casi todas fueron escritas por Tom Tully, que era un guionista muy de la casa, ¿no? Era también guionista de Zarpa de Acero, de Mythic y de otras series de la IPC, ¿no? Los dibujos eran casi todos de Rick Bradbury, que era un dibujante que trabajó mucho para la 2000 AD, pero que también hizo muchísimas cosas para las revistas de la IPC, ¿no? Con Mythic, por ejemplo, como uno de los títulos así como más conocidos por aquí. Algún episodio lo dibujó el español Carlos Cruz, o lo dibujó Rec Van, el dibujante de Spider, o bueno, fueron algunas sustituciones, pero la gran mayoría de los dibujos fueron realizados por Eric Bradbury, que tenía un estilo muy oscuro, ¿no? Un estilo muy siniestro, que le iba muy bien a la serie porque ese tono así siniestro y macabro de la colección, ¿no? La gracia también que tenía la serie de Dolman eran los muñecos, porque los muñecos eran muñecos con unos aspectos muy particulares, ¿no? Hay algunos que eran muy habituales y muy recurrentes, que eran Togo, que era una especie de luchador de sumo japonés, una cosa así, que era el forzudo, estaba Raider, o Comando, según la traducción, que era una especie como de soldado con una escopeta que tiraba gas, o tiraba láseres, o tiraba lo que fuera. Estaba Topo, Mole, que era uno con una cara como de satánica, con unas manos que hacían agujeros y cavaba y destruía todo lo que se le ponía por delante. Y en fin, se fueron presentando poco a poco bastantes robots, y que según la misión o según el caso, pues aparecían unos o aparecían otros, aunque algunos eran bastante constantes, ¿no? En España, Vértice publicó bastantes de sus historias. Como complemento, por ejemplo, en este número de Thor, he encontrado la historia más larga de Dolman, una historia que se desarrolló durante 3 semanas, al menos de las que yo controlo, ¿no? Entonces, claro, tiene un complemento bastante más grueso de lo habitual, ¿no? Pero bueno, esto permitía que mucha gente que igual no leía los personajes de la IPC, sí que leía a Dolman, porque era un personaje que aparecía de complemento en cualquier tipo de colección, incluidas las de Marvel, ¿no? Hay historias de Marvel, de Dolman en Thor, en Los Vengadores, en Spider-Man, en el Cuadro Fantástico, en cualquier colección de estas, del volumen 1, de los tacos. Pues es muy habitual encontrar alguna historia de complemento de la IPC, ¿no? O sea, muchas de ellas de Dolman, no solo de Dolman, también había otros personajes, Kid Solo, o Tiffon Tracy, o cosas así, pero de Dolman hay muchas, ¿no? Entonces, por eso, la gente que se crió en las colecciones de Vértice, pues conoce bastante este personaje. La serie cerró, Valiant continuó. Años después se reeditaron algunas historias dentro de Valiant. Algunas de las historias se publicaron en Vulcan, que era una revista en plan grandes éxitos de la IPC, y que publicaban historias de Spider, de Zarpa de Acero, de Ojo, el Ojo Mágico, de Mythic, de Robotarchi. Robotarchi en una versión holandesa, porque eran las historias antiguas pero redibujadas y a color, que se veían una cosa rara que se había hecho para la edición holandesa y que era lo que después ellos utilizaron para la revista Vulcan. Y bueno, Saber, que era una especie de Tarzán, que también tenían los de la IPC, etc., ¿no? Y bueno, y entonces allí desaparecieron los personajes en un momento dado y se olvidaron. Se olvidaron más o menos, porque todos estos personajes habían marcado una generación de guionistas británicos, ¿no? Y muchos de estos guionistas han hecho guiños o han hecho comentarios sobre algunos de estos personajes. Uno de ellos es Alan Moore. Alan Moore, cuando estuvo haciendo sus historias del Capitán Britannia para Marvel UK, hizo una historia donde el Capitán Britannia viajaba a una tierra donde un enemigo pues había matado a todos los superhéroes, a todos los héroes de ese mundo. Y allí había un momento en que se veía un cementerio donde se veían todas las cruces, las tumbas de estos héroes, y todos eran referencias a personajes de la IPC, mayoritariamente. Había una referencia a Marvel Man, que lo llamaba Miracle Man, así con un poco de vista, y había allí el Puppeteer, el marionetista, o el Puppet Man, no me acuerdo exactamente, que era un claro homenaje a Dolman, ¿no? Como también había homenajes a Dander o a Spider, que lo llamaban el arácnido, o cualquier cosa de estas, ¿no? La IPC tuvo después muchos cambios, muchas
se vendía, se compraban. Los cómics solo era una parte del conglomerado de la empresa. Y al final, pasaron los años, los personajes estos estaban absolutamente perdidos, nadie sabía dónde estaban, de quién eran, hasta que de repente en la Warner alguien se dio cuenta de que eran los propietarios de todos estos personajes. Y dijeron, hombre, ya que tenemos a la DC, que hagan algo con esos personajes a ver si se puede hacer algo. Y se intentó. Se intentó ofreciendo a los personajes a nombres más o menos conocidos, y bajo el sello Wildstorm se publicaron 3 historias, ¿no? Una que era Thunderbolt Jackson, otra de guerra, ahora no me acuerdo del nombre, Butler Britton, que escribió Garcenis, y Albion, que era un poco la importante, ¿no? Albion, con esta portada de Robotarchi, porque las otras portadas pues fueron de Zarpa de Acero, de Spider, otros personajes conocidos. Pues era una miniserie de 6 números que escribió Alan Moore, ayudado por su hija Lia, y que intentaba ser una visión moderna de estos personajes y recuperarlos para un nuevo público. Diciendo qué había pasado con estos personajes, que habían desaparecido durante todos estos años, que habían sido capturados por el gobierno y tal, y bueno, recuperaba un poco todos estos personajes. Algunos morían, otros se habían vuelto canallas, habían envejecido, bueno, un poco de todo, ¿no? En la miniserie de Albion, Dolman no tiene un gran papel como actor de los sucesos que van pasando, pero sí como responsable de lo que sucede en la miniserie, ya que una de las protagonistas de la historia es la hija de Dolman, ¿no? Que es un guiño a un personaje humorístico de las revistas de esos años, que era Bad Penny, dibujada por Leo Baxendale, que era un dibujante con un estilo un poco así a lo Don Martin y que era muy popular en Inglaterra, y junto a Red Parlett, que era el otro gran dibujante de humor de esos años, ¿no? Era una serie un poco rara, o sea, no acabó de funcionar muy bien. Yo creo que mucha gente que no sabía nada de estos personajes estaba muy perdida porque había muchos personajes que no se presentaban bien. Y claro, los que conocían a estos personajes se debían de divertir mucho con los guiños, pero sí, o sea, yo me divertí bastante, pero había muchos personajes que si no sabías de dónde te salían, no entendías la gracia por ningún lado, ¿no? En fin, no acabó de funcionar y ahí quedaron otra vez perdidos. De todas formas, esto provocó que, por ejemplo, en Inglaterra, que claro, ellos sí sabían muy bien quién eran estos personajes, la gente de Titan sacase algunos libros recopilando las primeras historias de Zarpa de Acero, de Spider, y este, que era el Albion Origins, una portada muy bonita de Brian Boland, que recuperaba algunas historias de algunos otros de los personajes principales de Albion, ¿no? Entre ellos Dolman, ¿no? Que aquí está dibujado con algunos muñecos en la portada esta de Boland. No funcionó, pasan los años, los personajes están ahí muertos de la risa, y en un momento dado Rebellion, los editores de 2000 AD, recuperan todos estos personajes de la IPC, los compran y empiezan a sacar toda una línea de recuperación de estos personajes. Es una línea muy caótica, es decir, sí, han sacado Zarpa de Acero, han sacado Spider, pero después están sacando, algunas los sacan en unos tomos muy delgaditos, otros los sacan en tomos más normales. Normalmente sacan 2 ediciones, tapa blanda y tapa dura, para que la dura con una portada diferente se venda exclusivamente a través de su web. Hay personajes muy conocidos y personajes absolutamente olvidados. Hay autores de primera línea y autores mucho más olvidables. En fin, es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, una de las series que han sacado ahora, pues claro, es la que os comentaba al principio, que es este. El tomo este de House of Dolman, que lleva esta portada de Dolman, que es la que se empleó para el Annual, una historia dibujada por Carlos Cruz, que es la última del tomo, ¿no? Las historias, ya os digo, son historias muy cortitas y muy entretenidas, pero también a veces tienen un punto repetitivo. Entonces hay que... yo os aconsejo que os las leáis con calma, que no os intentéis leer todo el tomo de golpe porque si no se os va a caer un poco indigesto. Pero si lo leéis así poco a poco, la verdad es que se disfruta bastante, ¿no? Tiene bastante... Es una serie divertida, es una serie muy simpática y muy loca. Entonces, si os gusta este tipo de
cómic inglés sesentero desquiciado, os lo vais a pasar en grande. Pero no solo esto ha hecho Rebellion. Rebellion también ha intentado hacer alguna cosa nueva con estos personajes. Y uno de los intentos que he hecho fue sacar esta revista, Smash, con esta portada donde están algunos de los personajes de la revista, Spider, Acero, Mitek. También hay una historia dibujada por Chris Weston y escrita por Simon Furman. Simon Furman es un guionista bastante conocido de los españoles, ¿no? Sobre todo por sus guiones para Transformers, pero que también ha hecho algunos trabajos para Marvel, ¿no? Para una miniserie de Ronan, parte de Aniquilación, o números de Hulka, o números de Alpha Fly, la miniserie Estrella del Norte, etc., ¿no? En esta historia, Furman se permite plantearse hasta qué punto Dolman está realmente mal de la cabeza, ¿no? Entonces deja allí algunos interrogantes como que igual no está tan loco como nos pensamos. Pero bueno, esto, como no, este número lo sacaron hace ya bastante tiempo y no ha habido continuidad, no sé si piensan seguir haciendo cosas o con estos personajes o no. De momento está la cosa bastante parada, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos este primer tomo de Dolman, supongo que en un plazo razonable sacarán otro y esperemos que esto se vea por aquí en español en un plazo también bastante razonable, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!